pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de La Raíz del Éxito. Y bueno, en esta edición voy con un capítulo especial. ¿Cómo puedes tomar una buena decisión a la hora de emitir tu voto? Ya que en mi país natal, Panamá, en una semana serán las votaciones generales. Te voy a dejar este capítulo para que analices tus posibilidades. No te voy a decir por quién votar, pero sí te voy a dar el medio, las herramientas de cómo evaluar a cada candidato, independientemente que sea para presidente, para alcalde, para diputado, para representante, para el puesto que sea. Te voy a dar estas herramientas que te van a servir para esto y para muchas otras cosas. Y el primer punto en que vamos a entrar es comprender la importancia de tu voto. Es importante votar en las elecciones de tu país porque tu voto es tu voz en un proceso democrático. Imagínate que con tu voto puedes cambiar las leyes, las políticas que afectan directamente a todas las personas y también a ti mismo. Y el primer punto son las políticas de salud. Imagínate, todos los líderes que elegimos pueden influir en las políticas relacionadas con la atención médica, la cobertura de seguros de salud y el acceso a servicios médicos. Por ejemplo, un gobierno puede implementar un sistema de salud pública que beneficie a las personas o expandir programas de atención médica en grupos vulnerables. Cada persona, cada voto que tú des también va a influir en esto. En la educación, los políticos pueden tomar decisiones sobre la finalización de la educación. O sea, a un tal nivel, no sé si ustedes se acuerdan o le ha pasado también en algunos de sus países, los que no son Panamá, cómo algunos políticos han decidido quitar materias importantísimas a los chicos de primaria y secundaria. Por ejemplo, el tema de ética. Yo me acuerdo cuando estaba en escuela se daba mucha ética y creo que ahora la han reducido muchísimo hablando de Panamá. También los políticos son responsables del tema de la financiación de la educación, los estándares educativos. Tienes que pensar en un gobierno que puede invertir en la mejora de las escuelas públicas, proporcionar más recursos para la educación especial o implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades educativas. Todo esto forma parte de tu voto también. En tema de economía, es súper importante. Las políticas económicas también forman parte de tu voto, como los impuestos. Si ahorita estás pagando impuestos, haciendo declaraciones de renta, cuando vas a pagar algo tú ves que te ponen el 7%, bueno, eso forma parte también de las leyes, los gastos públicos. Cómo se regula todo el tema financiero puede afectar el empleo también, los salarios y el costo de vida, porque por ejemplo, si llega un gobierno y le sube los impuestos a la mediana, pequeña y microempresa, créame que eso no lo va a aguantar la industria y va a tener que despedir empleados. Entonces esto forma también parte de tu voto. Algo súper importante que sin él no podemos vivir es el medio ambiente. Todos los líderes que elijamos este próximo 5 de mayo en Panamá y los que tengan también la oportunidad de hacerlo este año o los próximos años en toda Latinoamérica, yo sé que me escuchan de muchos lados, de México, de Costa Rica, de Colombia y de otros países de Latinoamérica, es muy importante el tema del medio ambiente porque puede influir también en las políticas relacionadas con la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Mucha gente dice, no, pero eso es allá en el Polo Norte, no, que eso es allá en el Polo Sur donde están derritiendo los icebergs, pero no crean, el planeta es uno solo, no estamos aislados, todo tiene que ver con todo en temas de ambiente. Es más, un gobierno puede implementar regulaciones más estrictas sobre la contaminación, algunas empresas, algunas fábricas, que realmente a veces esto no se regula más que todo en Latinoamérica. Este efecto lo hemos visto ya en diferentes documentales que los puedes apreciar en diferentes plataformas, en donde como hay fábricas de industria, fábricas de alimentación, fábricas de todo tipo, incluso las personas que se van a los bosques, talan los bosques indiscriminadamente y no hay una política, una ley que regule esto. Y esto es muy importante para nosotros si queremos dejarle un país hermoso a nuestros hijos. Así que recuerda, la importancia de tu voto es una herramienta poderosa para influir en las decisiones políticas que impactan directamente en la vida de las personas, desde cuestiones de salud y educación hasta economía y medio ambiente. Participar en las elecciones te permite contribuir a la construcción de un país más justo, que es lo que queremos, próspero y sostenible para todos nosotros. Bueno, ya que entendimos la importancia del voto, ahora viene la segunda parte de esto que te estoy contando, de cómo tomar decisiones a la hora de emitir tu voto. Ya entendimos la importancia, ahora tenemos que investigar a los candidatos.
Sí, como te lo he dicho, tenemos que convertirnos en un detective privado, no en su vida, no con su familia, sino con lo siguiente que te voy a decir. Tienes que estar informado de cada cosa que hagan los candidatos, y eso lo puedes ver en línea, noticias, descubrir las posturas de estos candidatos. Fue muy clave, muy importante ver los debates presidenciales, los debates que se hicieron también en la alcaldía. Y creo que algunos diputados también hicieron algunos tipos de debate. Y aquí voy a subdividirlos también para que tengas ideas de cómo investigar a los candidatos. 1. Utiliza fuentes confiables. Este punto es demasiado importante, ya que en toda candidatura, no solamente en el tercer mundo como se dice, que somos acá en Latinoamérica algunos países, sino en primer mundo pasa mucho que hay fake news. Entonces tienes que buscar información de fuentes confiables y objetivas. No creas todo lo que ves en las redes sociales. Puedes consultar sitios web de medios de comunicación reconocidos, portales gubernamentales y organizaciones independientes que se dediquen al análisis político y la verificación de hechos. Si una cuenta que hace memes, una cuenta que solo dice chiste, una cuenta que solamente hace bullying a las personas, publica algo, no lo creas. Vete a una cuenta institucional, una cuenta de personas que se dedican a la política o personas que son correctas. Hay un amigo que me dice: Boris, tú eres una persona políticamente correcta, porque a mí, yo soy bien ético y no me gusta decir mentiras, ¿no? Siempre voy con la verdad en adelante. Así que bueno, busca personas que realmente estén comprometidas con la verdad de lo que dice cada candidato para que estés bien informado. Y el siguiente punto va por la misma línea. Puedes visitar los sitios web de cada candidato. Muchos tienen o han oficializado esto y me parece genial. El que no tiene nada que ocultar, de verdad va a publicar y va a hacer pública todas sus propuestas en sus propios sitios web. Plataformas políticas o propuestas, creo que hasta en los mismos partidos políticos tienen en su página web, y ahí puedes visitarlos y ves candidato por candidato las propuestas que están emitiendo. Cada candidato también posee su propia red social en donde puedes entrar y puedes verificar de su propia mano lo que ese candidato está prometiendo para el puesto público que está ejerciendo. Recuerda que ellos se van a convertir en servidores públicos. ¿Qué quiere decir un servidor público? Persona que va a trabajar por nosotros, por el país y por todas las personas que vivimos dentro de él. El siguiente punto: lee noticias y análisis políticos. Mantente informado también leyendo las noticias, análisis políticos de fuentes confiables. En Panamá y en el mundo hay muchos canales de televisión, muchas radioestaciones y muchos periódicos dedicados 100% a noticias, y bueno, tienen una parte o una sección de políticas. Muy importante que veas diferentes fuentes. Cada una también va a dar su punto de vista y es importante ver el análisis de cada uno de estos expertos. Este punto también es importante. Analiza el historial y las acciones pasadas. Tienes que investigar el historial y las acciones pasadas de cada candidato para evaluar su coherencia y su credibilidad. Esto es muy importante. Examina su historial político, votaciones anteriores, si son políticos de ejercicio, claro está, ¿no? Declaraciones públicas y acciones en cargos anteriores. Por lo menos en estas elecciones aquí en Ciudad de Panamá hay algunos candidatos que ya tienen un largo recorrido y han participado en el gobierno. Si has pensado en votar por alguno de ellos, mira lo que han hecho anteriormente. Sí, o sea, los políticos están en los puestos para hacer obras, pero también tienes que analizar el tema de la ética, la responsabilidad, el pensamiento, su ideología, cómo actuaron cuando estaban en sus cargos políticos. Fueron personas que destacaron, fueron personas que ayudaron al prójimo, fueron personas que pensaron primero en el país antes que su bolsillo. Todo esto es muy importante. Evalúa la historia de cada candidato. El siguiente punto también, dentro de investigar a los candidatos, es importante también consultar con algunos expertos y líderes de opinión. Busca la opinión de expertos, ¿no? En política, líderes de comunicación y personas influyentes en esta área. Por ejemplo, creo que hay muchos podcasts en donde hay personas que se dedican exclusivamente a la política. Puedes buscar eso también. Como le dije en el punto anterior, hay secciones políticas donde hay una persona que da su nombre. No busques expertos que tapan el velo de su identidad con un sobrenombre, un nickname, o que no dan su firma cuando dan su opinión. Es muy importante que te des cuenta también de quién te está hablando. No, Batman no te puede dar una opinión de quién va a ejercer
un puesto público en tu país. Tiene que ser, o en este caso de Batman sería Bruce Wayne, ¿no? Todos sabemos quién es Bruce Wayne, haciendo la analogía con los cómics de Batman, ¿no? Así que busca siempre una fuente confiable, una persona que tenga credibilidad, una persona que tenga trayectoria y una persona respetable en el ámbito político y que sea un líder de opinión. Y también cabe destacar, discute con tus amigos y familiares. Eso es muy importante. También tu entorno, tu círculo cero, como le decimos algunos en nuestro país, puedes mantener estas conversaciones con diferentes personas y evaluar, ¿no? Porque uno no se la sabe toda. De repente tu papá, que tiene más años, o tu mamá sabe lo que pasó con un candidato, o de repente lo conoce, o conoce a alguien que conoce algo, y también ahí puedes ver diferentes puntos de vista para ayudarte a ampliar la comprensión de lo que necesita el país y lo que necesitas tú, tu sociedad y tu familia en el entorno de tu país. Y el siguiente punto es el punto número 3 en este podcast, que le hemos titulado ¿Cómo tomar una decisión importante a la hora de emitir tus votos en las elecciones de tu país? Y lo estoy haciendo porque ya ahorita el 5 de mayo en mi país tenemos elecciones generales. Y el punto número 3 es evaluar las promesas. Tienes que entender que no todas las promesas de candidatos pueden cumplirse, que es importante analizar la viabilidad de sus propuestas. Puedes usar diferentes tipos de pensamiento y analizar todo esto, ¿no? Imagínate, vamos a hacer una analogía. Imagina que un jugador de fútbol promete que su equipo ganará el campeonato en la próxima temporada, ¿verdad? Ya estás pensando en algunos nombres. Eso suena fenomenal. Pero, ¿qué tan realista es esta promesa? Bueno, depende de muchos factores, claro, ¿no? Como el talento del equipo, la estrategia del entrenador, la competencia de otros equipos, y si el jugador y su equipo trabajan duro, entrenan duro y se mantienen enfocados en su objetivo. Esa promesa podría convertirse en realidad si todos estos factores se unen, claro está, ¿no? Pero si no ponen el esfuerzo necesario, es posible que no puedan cumplir esas promesas. Lo puedes entender por ahí. Lo mismo ocurre en la política. Los candidatos pueden hacer promesas. Todos podemos hacer promesas sobre las cosas, cómo vamos a mejorar la educación o crear más empleos. Creo es lo que se repite constantemente en todas las elecciones. Pero es importante analizar si estas promesas son realistas y factibles. Te doy otro ejemplo. Si un candidato promete mejorar la educación, ¿tiene un plan detallado de cómo lo hará? ¿Cuenta con el apoyo necesario de otras personas en el gobierno o su equipo para hacerlas realidad? ¿Ha trabajado en el pasado proyectos similares y ha tenido éxito en la educación? Bueno, algunos artistas y deportistas han hecho promesas realistas y han trabajado duro para cumplirlas. Por ejemplo, imagínate un músico. Vamos con esta rama, la rama de la música, que promete lanzar un nuevo álbum para este año. Ya estás pensando en alguno, ¿verdad? Bueno, para cumplir esta promesa, el músico tendría que escribir canciones, grabarlas en el estudio y trabajarlas con otros músicos y productores. Luego de todo esto, tiene que promocionar el álbum cuando ya esté listo, cuando ya haya grabado toda la cosa. Y si el músico se compromete con su trabajo y sigue adelante con su plan, es probable que esta promesa que le hizo a sus fans se cumpla. En resumen, mi gente, es importante entender que no todas las promesas son factibles de cumplir y que es necesario analizar viablemente cada propuesta de los candidatos antes de creer en cada cosa que nos dicen. Al igual que los artistas y los deportistas trabajan duro para cumplir sus promesas, los políticos también deben demostrar su compromiso y esfuerzo para hacer realidad todo lo que están prometiendo. Esto es sumamente importante. Luego de escuchar todo lo que te he contado, me gustaría darte un pequeño resumen y algo que sabes, yo pensaba antes que era político. Yo decía, a mí no me gusta la política realmente, porque siento que la mayoría de los políticos, no todos, son corruptos. Y con los años y la experiencia, y se lo digo a los jóvenes, porque ese era mi pensamiento cuando tenía 18 o 20 años, me di cuenta de que la política no es lo que está mal. Lo malo son esos políticos que nosotros elegimos. Y por eso nuestro voto es importantísimo. Es la base, es la semilla de nuestro futuro. Y como conclusión, para analizar a corto y largo plazo el futuro de nuestro país, tenemos que tener una participación activa. Cuando me refiero a participación activa, es entender la importancia de tu voto y cómo tomar estas decisiones estando informado y con todas las herramientas que te acabo de decir. También es importante el impacto en la sociedad. Cuando elegimos a los líderes, que estos reflejen nuestros valores y nuestras preocupaciones. Estas personas tienen que contribuir con la sociedad
y que nuestro país sea más justo y equitativo. También tenemos una responsabilidad cívica. El acto de votar enseña sobre la responsabilidad cívica y la importancia de ser un miembro activo de la comunidad. Los que somos papás tenemos que dar el ejemplo también. Somos papás jóvenes. Bueno, tenemos que estar ahí, ir a votar. Si no tenemos con quién dejar a nuestro niño, vamos y lo llevamos a la urna con nosotros, y entienda desde chiquito que este es un proceso que todo ciudadano, ya sea nacido o no nacido en el país, que tenga el poder de emitir un voto, es nuestra responsabilidad cívica hacerlo. Y también empoderamiento. Porque al ver cómo tu voto puede influir en el curso de los acontecimientos, te darás cuenta de que nosotros, las buenas personas, podemos cambiar nuestro país. Y al cambiar nuestro país podemos cambiar al mundo. Porque como decía Martin Luther King Jr., un grande de la revolución en Estados Unidos, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Igual, los que están fuera de Panamá, es importante también emitir su voto. No porque estás viviendo en otro país no quiere decir que no te importe lo de Panamá. Al contrario, tú te fuiste de Panamá con la esperanza de que te fuera mejor, porque no encontraste un lugar para ti en nuestro país. Bueno, es importante que emitas tu voto para que todos vivamos en Panamá y no tengamos que salir como tú, y el futuro de las personas. Si tú quieres también regresar a Panamá, que sea un buen país bonito. Y también un pensamiento de un ejemplo de cómo se hace una buena política en el mundo es Nelson Mandela. Y él dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y estoy de acuerdo con él. La educación y la instrucción es la base para el cambio. Se les quiere un montonazo. Yo soy Boris Vega, y cuando tengan que dar su voto, señores, recuerden en todo lo que les he contado, den lo mejor de sí y tomen la mejor decisión. Se les quiere un montonazo. Recuerden seguirme en redes sociales, @BorisVega con 2A al final, en todas las redes sociales igualito. Oye, y también le quiero mandar saludos a mi amiga Daira, que dice que también escucha mi podcast. Gracias, Daira, por escucharme siempre, y todos mis amigos que siempre cuando me los encuentro y tenía rato de no hablar con ellos me dicen: oye, me encanta tu podcast. Así que gracias un montón a todos. Y ya saben, este podcast, si lo escucharon en Apple Podcasts, Spotify o en YouTube, denme like para que se pueda seguir regando y que más gente pueda ser exitosa y pueda seguir creciendo junto a nosotros, que ya somos una comunidad que va creciendo diariamente. Se les quiere un montonazo. Chao.